Espera un cachito. Ese viaje de exploración, digamos, es de alguna forma un viaje que ustedes van a hacer en las empresas, concretamente. O sea, cada empresa, cada posición que ustedes tengan que cubrir como profesionales va a ser un viaje, porque van a tener un equipo de trabajo detrás y van a ser o parte de ese equipo o líderes de ese equipo, ¿no? Y van a tener que luchar contra, digamos, un montón de cuestiones, ¿no? De eso se trata el liderazgo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, digamos, de este viaje imaginario que vamos a hacer en estos 40 minutos es: ¿a quién le debería fidelidad un líder, ¿no? ¿A sus principios y valores, a su equipo o a la corporación? Piensen que ustedes son gerentes, ¿no? Y entonces viene un tipo como yo cualquiera y le pregunta: che, ¿vos a quién le debes fidelidad? ¿A tu gente, a la gente, a tu equipo de trabajo, a la empresa que te paga el sueldo o a tus principios y valores? A ver. Este apartado no es para estar mudo, ¿eh? Acá hay que empezar a interactuar, ¿eh? Así que vamos, lárguense. No importa si está mal, no importa nada acá. Vamos para adelante. Yo a mi equipo. O a la gente que trabaja conmigo. Quiero opiniones, ¿sí? Bien, al Yo equipo. diría que los tres, porque ¿A quién? Perdón, ¿no escuchamos? no puedes... ¿Hola? Dale, habla. Yo diría que a los tres, porque siempre tienes que tener tus principios y valores, y si estás siendo el líder de un equipo, de una corporación, creo que también tienes que tener mucho en cuenta las personas con las que trabajas y la corporación en la que trabajas. Bien, a ver, Entonces creo que para mí sería... a todos. Alguien dijo al equipo, a mi equipo. Otros dijeron a Yo todos. creo que, sí, yo creo que a los principios y valores de uno, ¿no? Dado que relacionado un poco también con lo que leí y los videos que habíamos visto antes, creo que un líder, más allá de todo, también lidera con el ejemplo. Si yo lo voy a hacer, si soy gerente, está bien, tengo que cumplir con los valores de la empresa, pero si voy a ser fiel a él y la empresa tiene distintos valores a mí, no sé si podría serle fiel a esa empresa. Yo por lo menos buscaría capaz otro lado, o mismo a mi equipo. Yo creo que si yo tengo buenos principios y buenos valores, mi idea es trasladar eso a mi equipo, para que ellos tratemos todos de saber cómo, qué principios tiene el equipo en general. Eso. Me doy cuenta que algo leí. ¿Qué? Me doy cuenta que algo leí. Bien. Sí, lo leí. Le voy a ser sincera, no lo pude terminar porque estuve con mis cosas, estoy ahí todavía leyéndolo, pero realmente por lo poco que leí, sí, aparte me gustó la parte también cuando hablaba de liderazgo, cuando decía, ya había una parte donde había un problema ya entre dos integrantes del equipo y él veía cómo trataba él iba pensando, aparte obviamente de tener que hacer el trabajo, de cómo hacer para que el equipo funcione, ¿no? Bien. Vamos a ir siguiendo con testimonio, ¿no? O sea, a ver, esta pregunta, hayan leído o no, se puede responder sin ningún problema, ¿no? Son opiniones. Vamos, otro participante, a ver. Hola, profe, buenas noches. Dale. Sí, ¿puedo hablar un poco de la pregunta de ¿eres tú un líder? Un poco para... Sí, lo que quieras. Sí. Nada, primero que nada, yo soy referente de 16 chicos en un espacio. Soy el líder de los jóvenes de más o menos de 15 a 21 años. Estoy hace 3, 4 meses liderándolos. Y nada, quería comentar un poco mi experiencia, un poco siendo breve, ¿no? Pero para también que justamente empecé a leer el libro y habla, si no terminé de leer también mismo
adhirir a la compañera, pero habla sobre las diferencias entre los compañeros, ¿no? Y cómo lidiar ante eso. Y yo quería solamente aportar que para mí el compromiso que tiene un líder es el despersonificar su propio ego y despersonificarse a sí mismo y creer que sus acciones solamente repercuten en él mismo, ¿no? Y no solamente acciones que tengan que ver con el equipo de trabajo, sino también con las que hace uno mismo. El hecho de ser líder significa que estás poniéndote, sobre todo ahí que dice conducir a un equipo de trabajo. En mi opinión, conducir es asumir la responsabilidad de la vida de los otros, de cierta manera, ¿no? En mayor o en menor medida, pero lo estás haciendo. Y es tener en cuenta que estás cargando con la moral de un equipo entero. No solamente en cuanto a tus acciones, sino en tus palabras, en cuánto tiempo permaneces con cada miembro y justamente ser, de cierta manera, cumplir con los valores que, bueno, habla de la primera pregunta, ¿no? Esos principios y esos valores hacen que tengas una legitimidad, hacen que, de cierta manera, tengas una autoridad y seas innegable. Entonces vos, concretamente, ¿a quién le sos fiel? ¿A tus principios y valores, a tu equipo o a la corporación? Yo creo que siempre lo que se debe ser fiel es en cuanto a los principios y valores. Y esos principios y valores es lo que al fin y al cabo vos vas a transmitir a tu equipo. Porque si no, lo que se genera es que te admiren a vos y no admiren a lo que vos querés generar. No van a terminar admirando y siguiendo a la idea en sí. No sé si me explico por completo, pero yo creo que un verdadero líder es el que el día de mañana no está y esa organización sigue funcionando. Porque realmente no te siguieron a vos como persona, sino que siguieron esos principios y valores que van a perdurar a lo largo del tiempo. Y esos principios y valores van a, al fin y al cabo, ser la base para esa corporación. Porque pase el equipo, pasen los años, esos principios y valores van a seguir estando. No sé si está bien lo que comenté. Ahora lo vamos a charlar, pero bien, todas las opiniones son válidas, acá no hay una verdad revelada, ni mucho menos, ¿no? Así que, a ver, ¿alguien más que quiera opinar? Sí, yo, profe. Quería sumar a lo que dijo mi compañero. Para mi punto de vista, si bien comparto todo lo que dice él, si ingresamos a una corporación, compartimos los principios y valores. Esto lo habíamos estudiado. Entonces, a ver, en la corporación va a haber valores para llegar a una meta, a un objetivo, y nosotros vamos a ser los líderes y vamos a intentar, en el libro, bueno, intentar llegar, y que obviamente que con nuestro ejemplo, nuestro equipo o nuestro grupo de trabajo, ¿no? Porque todos, en el libro decía que somos todos, tenemos nuestras propias herramientas y tenemos que cumplir una función específica, nuestro grupo, o en el caso en el equipo que sea necesario, el día de mañana pueda trabajar sin nosotros como líderes. O sea, creo que es un poco de todos, ¿no? O sea, nosotros como, a ver, le somos fiel a nuestros principios y valores que obviamente compartimos con la corporación. Depende, ¿no? En la parte del libro donde dice que, bueno, después al final tuvo que elevar la relación que había entre dos compañeros, estaba dentro del reglamento de la corporación. Ahí le fue fiel a la corporación. Pero a largo plazo lo que dejó, como dice mi compañero, el ejemplo, ¿no? Es de sus principios y valores que ellos pudieron recordarlo y pueden enfrentar una situación o capacitarlos a futuro para que puedan desarrollarse, ¿no? Individualmente o con otros equipos o grupos. Bien. Bueno, yo les voy a dar mi impresión, y esto es una opinión más, porque soy parte del rebaño como ustedes, y si bien ocupo un rol de docente, eso no me hace sobre algunos temas conocer más o menos que cada uno de ustedes, ¿no? O sea, ocupamos un rol, hemos estudiado cosas, pero eso no significa que uno tenga la verdad absoluta, ni relevada, ni revelada, ni mucho menos. Yo pienso que, digamos, para ser auténtico, uno se tiene y se debe fidelidad a sí mismo, en primer lugar, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Porque hay algo que nadie les va a quitar en la vida, por más que se esfuercen, ¿no?
que son ustedes mismos, ¿no? O sea, nadie les va a robar lo que ustedes son, en esencia, salvo que ustedes se lo dejen quitar, ¿no? Es decir, ustedes pueden pasar mal económicamente, les pueden sacar un puesto de trabajo, los pueden echar de una empresa, pueden perderse, no sé, hay un evento, pueden perder un tren, un avión, lo que no les pueden quitar, digamos, les pueden robar en la calle, el celular, lo que no les pueden quitar es su esencia. Entonces, el primer rasgo de fidelidad es hacia uno mismo, porque ¿qué soy yo en principios y valores, ¿no? Es decir, ¿en qué creo yo? Porque si yo, digamos, no soy fiel a mí mismo, ¿cómo hago para darle identidad a un equipo de trabajo? ¿Se entiende? Digamos, si yo creo en el esfuerzo, creo en la equidad, creo en la justicia, creo en el bien común, etc. Pero cuando me tengo que insertar en un equipo, ese equipo, digamos, no comparte los mismos valores que yo, y hay algunos que lo hacen por atrás, ¿no? Digo, ¿cómo me inserto yo a ese equipo, no? O sea, tendría que compartir los mismos valores de ese equipo de trabajo, por ejemplo. Y si yo los tuviese que liderar, ¿cómo hago para compartir, digamos, con alguien, ¿no? que es, digamos, es una persona que no se compromete, que llega tarde, que miente, por ejemplo, ¿no? Cuando esos no son mis valores y mis principios, ¿no? ¿Cómo hago yo para integrarme al grupo? ¿Cómo hago para que él se integre a mí, ¿no? Entonces, y reitero, esto como un consejo para que ustedes lo piensen más que lo acepten como una verdad, ¿no es cierto? Porque no quiero eso, sino por eso estamos debatiendo. Vieron que yo siempre utilizo la palabra debate, ¿vale? Intercambio de ideas. Trato de ayudar a pensar. Entonces, si yo no soy fiel a mí mismo y a mis principios y a mis valores, ¿cómo puedo trasladárselo a un equipo? ¿Cómo le puedo dar identidad a un equipo si no soy fiel, ¿no? O sea, si un día digo, hay que ir al frente y vamos todos, y al otro día, no, mejor no. Y al otro día, y vamos, y al otro día, no, mejor no, ¿no? O sea, ¿cómo hago para darle una identidad, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, vamos a suponer que mis principios y mis valores, y yo sé que ustedes comparten mucho eso, porque las nuevas generaciones es lo que más me gusta, que son conscientes del ecosistema, del planeta, ¿no es cierto? Y de todo esto que me interesa mucho, particularmente, por eso en el libro lo trato como responsabilidad social. ¿Qué les parece si ustedes van a trabajar a una empresa, ¿no es cierto?, donde queman cosas al aire libre, generan polución, generan contaminación ambiental, generan todo eso cuando ustedes, digamos, no están de acuerdo en absoluto en eso, ¿no? ¿Seguirían trabajando en esa empresa? Y si siguen trabajando en esa empresa, ¿dónde están sus valores y sus principios, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, bueno, yo podía seguir trabajando para tratar de cambiar las cosas internamente. Esa es otra historia, ¿no? Porque entonces ahí yo, a partir de mis valores y mis principios, trato de generar el vínculo con la organización. Lo primero que tenemos que ver en esto, como concepto, es que cuando yo formo un equipo de trabajo, así como una organización tiene su misión, visión y sus valores, yo también tengo mi visión y mis valores. Entonces, en el equipo de trabajo tenemos que eso tiene que comulgar, tiene que ser homogéneo. Si es heterogéneo, los resultados de ese equipo van a ser ambiguos o van a ser poco satisfactorios. ¿Se entiende la idea? Sí, totalmente. Sí. Entonces, esto no es para que mañana salgan corriendo a buscar otra empresa, porque no le estoy pidiendo eso, no estoy diciendo eso. Simplemente les digo, para yo poder trabajar en armonía y construir algo bueno, necesito que los valores y principios de la organización estén alineados con los míos y con toda la gente, que mi visión y mi misión estén vinculados con la visión y la misión de la empresa, ¿no es cierto? Más allá que yo tengo visiones y misiones personales, yo tengo que compartir lo que la empresa hace y cómo lo hace, y también tengo que compartir ese norte. Si no, sería muy difícil trabajar. O sea, se podría trabajar, pero no seríamos 100% honestos, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que con la corporación uno va a tratar de responder porque tiene un compromiso de trabajo, tiene un contrato, y lógicamente que tiene que hacer lo que la organización le mande, porque para eso trabajamos, para eso nos pagan. Pero una cosa es eso,
y otra cosa es trabajar en desacuerdo, ¿no es cierto?, con mis principios y valores, ¿no? Si a mí un jefe me puede decir, mira, buscalo ese para que haga algo mal porque lo quiero echar, ¿no? A ver, eso no es ético, ¿no? O sea, si vos querés echar a una persona, tomá esa decisión, ¿no es cierto? Yo no voy a estar de acuerdo, pero, viste, yo no tengo nada que ver, soy par, pero ¿cómo voy a buscarlo yo, ¿no es cierto?, para que suceda algo que le dé un motivo, ¿no es cierto?, para que mi jefe lo eche. O sea, eso no es ético, ¿no? Entonces, si en mis valores y mis principios no comulgan con eso, ¿por qué tendría que aceptarlo, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir renunciar, sino lo que quiere decir es plantearlo asertivamente, decir, mire, yo con esto no comulgo, digamos, no puedo hacerlo porque, digamos, no me lo permiten mis valores, mis principios, mi religión, mi credo, lo que sea. Entonces, por eso es importante, porque muchas veces uno, digamos, y después vamos a ver en las funciones del líder, cuando uno lidera al equipo, lo tiene que mejorar. Es decir, y hay líderes positivos y hay líderes negativos. Es decir, el liderazgo, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero hay líderes positivos y líderes negativos. No todos los líderes son positivos. Hitler, por ejemplo, era un líder negativo, pero era un líder. El tipo se ponía a hablar y la gente, digamos, la enloquecía, ¿no es cierto? Y mandó a una nación a la guerra, y puso el mundo en guerra. O sea, hay líderes positivos y líderes negativos, ¿no? Entonces, y como dijo un compañero, cuando uno asume el liderazgo, porque el liderazgo es un rol, el liderazgo está vinculado a la conducción, de alguna manera, no es conducir, digamos, es conmover, es convencer. Cuando yo asumo, estoy asumiendo un compromiso con el equipo de trabajo, ¿no? Después vamos a ver, digamos, los roles, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿sí? Perdón, no sé, explicando esto, pero hay gente que es líder nata automáticamente, que asume roles, o por ejemplo Hitler, no creo que se haya capacitado para ser un líder negativo, creo que es algo que nato, que nació en él. Hay gente que tiene más predisposición, para mi punto de vista, que otras para ser líder. Para mí es el contexto. Para mí un líder depende mucho en dónde está situado. Hay momentos donde una persona conduce y hay momentos donde esa persona es conducida, digamos. Sí, totalmente, pero creo que también esto de que decís, de que hay momentos en que nosotros somos conducidos o conducimos según el contexto, pero hay gente que tiene más predisposición a eso que otros, para mi punto de vista. Perdón, me metí, perdón. No, me parece bien que se metan, si estamos haciendo un debate, si yo les estoy pidiendo que se metan. A ver, la idea es, digamos, es la siguiente, ¿no? Al final, digamos, de tantas investigaciones, no está muy claro si el liderazgo es algo de la cultura popular que va a quedar ahí, porque hay muchas teorías, pero en definitiva, digamos, es difícil, digamos, de comprobar esto, ¿no? Ahora, el punto es que, por supuesto que hay personas que tienen quizás capacidades naturales para hacerlo, pero también tenemos que diferenciar lo que es un líder de masas de lo que es un líder organizacional o un líder de grupo, ¿no? Porque también hay diferentes características al respecto, ¿no? Piensen ustedes que el líder de equipo o el líder de grupo, digamos, mejor llamado de equipo, ¿no? Convive con el equipo. Entonces, hay muchos de los aspectos, ¿no es cierto?, que se comparte con el equipo. El líder de masas no tiene no tiene esa relación directa. Nosotros no conocimos a Hitler, ¿no es cierto? No sabemos ni cómo se formó, ni qué pensaba, ni cómo se relacionaba con la gente, ni tampoco conocimos a Gandhi, ni conocemos a los líderes políticos que tenemos. Reitero, positivos y negativos, ¿no es cierto? No los conocemos, no podemos interactuar. Entonces hay una cuestión que resalta, digamos, que es lo carismático, ¿no es cierto? Y que sí, por supuesto, es algo muy interesante, porque el carisma, digamos, es un plus, ¿no es cierto?, para generar convencimiento, ¿no es cierto?, en el otro, para influir en el otro. Pero no significa eso, ¿no es cierto?, que no haya líderes organizacionales o líderes de equipo, ¿no es cierto?, que están en un estadio menor, porque no dirigen cientos de miles de personas,
pero digamos que tienen que dar testimonio todos los días de su comportamiento, ¿no? Porque yo convivo todos los días con él, trabajo en la oficina con él, ¿no es cierto? Y todos los días veo lo que hace, ¿no? Y lo escucho y sé cómo piensa y cómo actúa. El líder de masa yo no lo conozco, no tengo la menor idea. Hay un fenómeno muy interesante que son los influencers, ¿no? No tenemos la menor idea de quiénes son, pero son los Forrest Gump, ¿no? de la actualidad, ¿no? Yo soy seguidor de tal. ¿Y por qué lo seguí? Vas a saber cuál es el motivo, pero bueno, ahí hay un aspecto carismático, y hay cuestiones que están ahí, ¿no es cierto? Como para que alguien se transforme en un influencer. Ahora, digamos, después, ¿qué sabemos de esa persona? ¿Qué hace o qué no hace? Porque comparte un porcentaje, digamos, de su vida, pero no el 100%, ¿no? Con lo cual no sabemos qué es lo que hace, ¿no? Así que hay diferencias entre un líder organizacional y un líder político de masas, ¿no es cierto? Ahora bien, reitero que frénenme, el que quiera hablar, por favor, se mete, ¿no? El liderazgo, dice, suele ser una fuerza destructiva si es desarrollado y practicado por individuos despreciables, ¿no? Eso es lo que le decía yo cuando le daba el ejemplo, ¿no es cierto?, de los líderes negativos. Esta es una cualidad, ¿no? ¿Qué les parece? Siempre hay que escuchar, no importa qué tan complicado sea el cuadro, aunque la información no resuelva el problema, liberar a las partes de la presión es de por sí algo bueno. Siempre hay que escuchar. Eso el líder lo tiene que tener como herramienta. Es decir, un buen líder es un buen comunicador. ¿Coinciden conmigo o no? Tal cual, sí, sí, es hasta... Sí, profe, yo también coincido, 100%. Tiene que ir acompañado, incluso ser comunicador y ser también, no me sale la palabra, ¿no? Pero tiene que ir acompañado de una acción, es decir, su predicación tiene que ir acompañado a través del hecho también. Al fin y al cabo el hecho es lo que genera el éxito y el éxito es lo que genera que las personas sigan a ese líder y sigan a esos principios y valores. Por ejemplo, relacionándolo con lo que comentaste antes, de que un líder cambie de opinión constantemente y cambie de plan, eso genera que no haya un cometido, digamos, ¿no? Y eso termina conllevando a las diferentes personas a una frustración. Sí, claro, o sea, determina una conducta, ¿no? Si cuando la conducta es irregular o errática, digamos, después el grupo la copia, porque todos nosotros trabajamos por imitación. Entonces, las neuronas espejo funcionan, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, lo que hace el otro lo hacemos nosotros. Entonces, la gente se espeja. Entonces, si hay alguien que dice una cosa y después dice otra y miente, y bueno, hay mucha gente que va a entender y creer que, además, por ese efecto carismático, mentir está bien, ¿no? Y entonces va a copiar esas conductas. Por eso es muy importante el liderazgo, ¿no? Es una fuerza, digamos, demoledora para el bien o para el mal, ¿no? Y hay que entenderla, digamos, con mucha profundidad. Esto no tiene nada que ver con la jerarquía, ¿sí? O sea, el jefe es una cosa y el líder es otra. Que se fundan, que un jefe asuma el liderazgo como rol y lo ejercite, eso es una cosa. Ahora, jerarquía y liderazgo son cosas que, si bien tienen puntos de comunión, no son lo mismo. Entonces, si yo ordeno a alguien que haga una tarea, él la tiene que hacer porque sabe que yo soy su superior, ¿no? Soy su jefe y lo puedo echar, entonces lo va a hacer. Ahora, yo puedo convencerlo para que lo haga, puedo estimularlo para que lo haga. Estoy ejerciendo el rol de líder ahí, ¿no? No estoy haciendo. ¿Se entiende eso? Claro, seguís, en vez de imponer, persuadís. Exactamente, esa es la idea. Ese es el trabajo del liderazgo, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué les parece esta frase? ¿No? En un equipo se deben discutir las reglas y los comportamientos para definir qué es y qué no es aceptable. ¿Qué les parece? ¿Es correcto eso? Sí. ¿Me repetís? En un equipo se deben discutir reglas y comportamientos para definir qué es y qué no es aceptable. A mí sí. Fíjense, si ustedes tienen o se están formando un equipo de trabajo, ¿no?
traten de cerrar el micrófono, cierren y abran, ¿no? Así no se acopla. Si tienen un equipo de trabajo, ¿no? Tienen que definir reglas de comportamiento, definir qué se acepta y qué no es aceptable dentro del equipo, porque, digamos, cuando se está hablando de equipos de trabajo, esto, imaginen ustedes como un quirófano, ¿no? O sea, ahí, digamos, hay una vinculación estrecha entre todos, o sea, no es un grupo. Después cada uno puede salir a tomar una cerveza, que yo terminó la operación, listo, pero ahí adentro todo el mundo es importante. Es decir, si la enfermera si la anestesista se le va la mano, se terminó el paciente, ¿no? Entonces cada uno es importante, cada uno de los roles, ¿no es cierto? El cirujano, por supuesto, será la figura central, pero el cirujano no puede operar si no están las anestesistas, si no están las enfermeras, ¿no es cierto? Entonces, todos son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay reglas, ustedes imagínense si el anestesiólogo dice, che, vengo dentro de media hora, si quieren empezar, no se puede. O sea, tiene que haber reglas de conducta, reglas de comportamiento, tiene que haber límites, ¿no? O sea, límites, digamos, como para que todos podamos sacar provecho conjunto, ¿no es cierto?, y mejorar nuestra productividad. Después, por supuesto, que hay libre albedrío, que podemos tener, digamos, discrepancias, acordar diferentes criterios de trabajo, podemos hacer debates en donde no estamos de acuerdo, todo bárbaro eso, pero hay reglas de comportamiento que tenemos que aceptar. Si ya cada uno va a hacer la suya, ¿cómo puede resultar esa operación, ¿no es cierto? O sea, sería imposible, ¿no?, trabajar así. Entonces, las reglas y los comportamientos tienen que ser definidos. ¿Qué es aceptable y qué no? ¿Hasta dónde es aceptable y qué no? Hay tolerancias, por supuesto, pero eso hay que definirlas, ¿no? Si yo empiezo una reunión a las 8 de la mañana, todos los jueves, y bueno, puedo aceptar que alguno venga hasta 8:05, 8:10, que yo, porque en general hay uno más remolón, el otro se le puede ir tarde el bondi y sabemos que vive muy lejos, entonces sabemos que entre las 8 y 8:15 arranca la reunión, pero a las 8:15 arranca. Y si empiezan a venir 8:25, no funciona, no va, porque no estamos en acuerdo con las reglas, ¿no es cierto? Entonces, tolerancia, sentido común está bien, ahora después que cada uno haga lo que quiera no se puede, ¿no? Por eso, en un equipo se deben discutir reglas y comportamientos para definir qué es aceptable y qué no, ¿no? Porque yo estoy jugando en equipo, ¿no? Si yo hago una tarea individual, las reglas me las impongo yo. Ahora, si yo juego en equipo, tengo que aceptar las reglas de equipo, ¿no? Si no, no soy jugador de equipo. ¿Estamos? Fíjense que acá hay algo que a ver, hay una frase, ¿qué les parece esta frase, no? A ver, discutámosla. ¿Un líder debe hacer lo correcto o debe actuar correctamente? Debe hacer lo correcto. Debe actuar correctamente. Debe hacer lo correcto. En el libro, ¿no?, hay una parte. En el libro hay una parte donde el jefe, digamos, del equipo tiene que mandar a una persona a traer la resina, ¿no?, para poder resolver el problema de fábrica. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, por supuesto había que cumplir con tiempos, etcétera, ¿no? Si no, se perdía mucho dinero, ¿no? Y además había que terminar el trabajo. Bueno, dada esa circunstancia, esta persona que sale con un equipo de trabajo, ¿no?, cae, o sea, cae por una barranca, ¿no? No sé si habrán leído o no. Y bueno, ahí casi pierde la vida, ¿no? Entonces el jefe del equipo se pregunta, ¿no? ¿Un líder debe hacer lo correcto o debe actuar correctamente, ¿no? ¿Qué sería hacer lo correcto y actuar correctamente, ¿no? Es decir, en este ejemplo que les doy del libro, actuar correctamente es no arriesgar la vida de la persona. Eso es actuar correctamente. Y hacer lo correcto es cumplir con el objetivo, que es conseguir la resina.
fíjense que digamos, el libro está lleno de perlas, ¿no? Lleno de cosas de aprendizaje, de discusiones, de debates. Por eso me pareció interesante poder debatirlo, ¿no? Porque estoy seguro que les va a servir mucho para reflexionar cuando ustedes tengan roles de liderazgo y roles de gerentes o de directores en una empresa o de jefe, ¿no es cierto? Hacer lo correcto y actuar correctamente a veces, digamos, se separan, ¿no? Como caminos, ¿no? No siempre se juntan. Y ahí es donde están los dilemas. Los dilemas, ¿no es cierto?, son problemáticos porque es optar entre dos cosas correctas, ¿no? Es decir, a ver, hay que buscar la resina, sí, es nuestra responsabilidad, tenemos que terminar el trabajo. Ahora, a costa de la vida de un compañero de trabajo, ¿no es cierto?, de mi subordinado. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Yo tengo justo en las normas de convivencia en mi grupo, nada, que vean una serie que justamente hablan exactamente de esto que estás nombrando, que es que una persona que no respeta las reglas es una escoria, pero esa persona que abandona a sus compañeros por el objetivo es peor que la escoria en sí. Es decir, el objetivo es importante, pero abandonar a tus compañeros es algo imperdonable, digamos, ¿no? Yo al principio lo entendí de otra forma, pero si es así, prefiero elegir la de debe actuar correctamente. Claro, hay que intentar que, digamos, por eso le reitero, ¿no? Un líder va a caminar pisando dilemas constantemente, porque de eso se trata la vida y la toma de decisiones, ¿no? Y también vamos a ver algo de si nos queda tiempo de toma de decisiones, no creo, pero vamos a ver. Y muchas veces tenemos que compatibilizar esto de hacer lo correcto y actuar correctamente. O sea, hay que tratar de resguardar la vida de la persona, ¿no es cierto?, la salud de la persona, y por el otro lado hay que cumplir con el objetivo. Entonces hay que tratar de consolidar estas dos cosas, ¿no? Y ese es el desafío para la inteligencia de las personas. Nosotros somos seres inteligentes, tenemos que buscarle la vuelta. Para eso estudiamos, para eso estamos acá, haciendo una carrera universitaria, para despertar las neuronas. Tiene que haber puntos de comunión. O sea, en el libro se podía haber salvado esa circunstancia de diferente forma, ¿no es cierto? Se podía haber ido con un equipo más amplio, qué sé yo. Se le puede buscar la vuelta a ese problema. Lo importante acá es plantearlo, ¿no? Un líder tiene que hacer lo correcto y también tratar de actuar correctamente. Pero no siempre esos caminos se juntan, ¿no? A veces se hace difícil, ¿eh? Sigamos. Una consulta. Dale. Sí, yo pienso que, bueno, como dijo usted, lo había pensado por eso. Yo fui lo que dije de actuar correctamente. Lo había pensado por eso, porque a veces para mí, bueno, pasa eso, que a veces hacer lo correcto se separa de actuar correctamente, y creo que el actuar correctamente viene más también de los valores, porque si bien, como dijo en el libro, lo correcto para la organización era cumplir el objetivo, también ahí van los valores, ¿no? En cómo actúa uno. Por eso lo había dicho yo. O sea, abandonar, creo que parte de, no sé, de los valores no me acuerdo el nombre, pero de quien hará en el libro, o de cada uno, creo que no está dejar morir a nadie, o abandonar a nadie, o respetar a la otra persona, ¿no? Yo lo había visto de ese lado. Seguro. Micrófono. Sí. Esto que estamos haciendo le va a dejar más dudas que certezas, y ese es el fin mío, ¿no? Es decir, de alguna forma, yo lo que quiero que ustedes piensen por ustedes mismos, y se manejen por ustedes mismos, y que a partir de esto que estamos trabajando, ingresen en un nuevo, digamos, dilema, ¿no es cierto?, sobre lo que son los roles y lo que es tomar decisiones. Una organización es un cuerpo orgánico, ¿no? Trabajan personas. Todas las decisiones que nosotros tomamos creemos que son comunes, que no tienen llegada, que tienen poco impacto. Todo es impacto, ¿no? Si yo, digamos, despido a una persona, genero un conflicto familiar, un conflicto de relaciones complicadas, ¿no? Llevo por ahí, mando a la gente, digamos, a vivir el peor de los infiernos. Entonces, cuando contrato a la gente, tengo que pensar en eso. Si contrato
potencialmente podría llegar a tener que despedirla. Entonces, hay un montón de cuestiones que tengo que pensar, digamos, y eso es el liderazgo. Es decir, el liderazgo son dilemas. O sea, no es automático, ¿no? A raja 5, porque así reducimos, hacemos reingeniería, reestructuramos, como dice el manual de administración, y listo. Ya aliviamos los costos laborales, bajamos el costo fijo, y entonces llegamos al punto de equilibrio económico-financiero, y entonces ya estamos mejor. Muchachos, estamos hablando de personas que tienen familia. Entonces, una cosa es la lógica y otra cosa es el liderazgo, ¿no? Entonces, digamos, uno tiene que velar por esas cosas. No estoy diciendo que no tengamos que hacer lo correcto. Quizás lo correcto sea para salvar la empresa, prescindir de personas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que echar gente, ahí les hago una consulta, ¿no? Para que actuar correctamente y hacer lo correcto se fusionen, ¿no? Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa de 50 personas y tienen que echar a 10, ¿no es cierto? Porque tienen que equilibrar los costos, porque lamentablemente, estructuralmente, por la pandemia, por lo que sea, tienen que echar a 10 personas. Todos los 50 que trabajan ahí son buena gente, todos tienen familia, todos tienen hijos, y es difícil que cada uno encuentre un laburo en la calle, ¿no? Como está la cosa. Y tienen que, el directorio le dice, señor, digamos, equilibre el presupuesto, usted, digamos, está trabajando al 30% de su capacidad, en la proyección para los próximos años son 40% no más que eso, y tenemos que ajustar los costos. Así que se tiene que quedar, en vez de con 50, con 30 personas. Decida usted quiénes son esos 20 que van a quedar afuera de la nómina. Entonces, ahí hago lo correcto, actúo, cómo hago lo correcto y cómo actúo correctamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para salvar esa brecha entre las dos cosas, ¿no? Escucho. A ver, comienzo yo. Yo creo que, bueno, tomando un poco el principio de lo que comenté, de que un líder es quien pone la responsabilidad de la vida de las personas, es decir, es el que se pone al frente de esa causa, hablando en profundidad. Yo creo que, bueno, más allá de los 20 despidos en sí, porque son obligatorios, creo que esa misma persona se va a encargar de que esas personas, al menos mínimamente, tengan el mayor respaldo posible, ¿no? Una indemnización, otro tipo de trabajo. Yo creo que de cierta manera va a amortiguar lo mayor que pueda, más allá de que la misma empresa no se lo esté exigiendo, sino que tiene que ver con los valores de un líder. No sé si es correcto. Está claro. Comentando, porque justamente es un valor que es mismo de una persona que la adopta. Al fin y al cabo es encontrar el mal menor, de cierta manera. Es lo que va a ser líder. Ahora te sumo algo, pero estás bien rumbeado. A ver, ¿quién otro quiere opinar? A ver, sobre este ejemplo que les pongo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en este caso, hacer lo correcto, obviamente, para esa organización es despedirlo, porque, total, si no puede con esa gente, en un futuro, por X motivo, capaz, porque no le alcanza el dinero, termina quebrando, va a pasar lo mismo, en vez de que estén esos 20 que se vayan, capaz que termina toda la empresa. Pero actuar correctamente sería eso, para mí, es que realmente a esa gente que muchas organizaciones a veces no lo hacen, que se les pague lo que realmente corresponde por el tiempo trabajado. Yo lo veo así, no sé si está bien. Bueno, ponele que a ver. Hay una práctica que se llama outplacement, que es preparar las personas, ¿no es cierto?, para, digamos, el post-trabajo en relación de dependencia, ¿no? Entonces, es decir, se las capacita, digamos, ya sea para encontrar otro trabajo o para vivir, digamos, en forma independiente, adquiriendo herramientas para emprender o, digamos, para utilizar financieramente los recursos de la indemnización o lo que sea, ¿no? Sí, fíjense cómo hay respuestas para actuar correctamente y hacer lo correcto, ¿no? O sea, hacer lo correcto es lo que te manda la organización, o sea, no estás haciendo algo que uno quiere, ¿no? O sea, la empresa no te dice, mirá, echalo es porque no me lo banco más, no me lo fumo más, no.
La realidad es que si no nos quedamos con 30 nos fundimos porque, digamos, tenemos un problema estructural, ¿no? Entonces, vamos a suponer que eso sea así. Más allá que alguno puede pensar, bueno, si aumentamos las ventas, olvídense de ese cuadro, ¿no? Estamos en la reestructuración. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, como dijeron los compañeros acá, ¿no? Puedo buscar la forma de actuar correctamente. ¿Y qué es eso? Y bueno, también la empresa puede tener programas de capacitación para la gente que deja en la calle, ¿no es cierto? Entendiendo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hace esta persona para sacarle jugo a la indemnización? ¿Cómo hace para no fundirse a los 3 días, para que no se la coma en 2 días? ¿Cómo hace para emprender otra cosa? ¿Cómo puede esa persona ser un outsider y dar apoyo y, qué sé yo, ser un asesor externo y facturar como monotributista? Es decir, la vuelta hay que buscarla para congeniar estas dos cuestiones, ¿no? Actuar, hacer lo correcto y actuar correctamente. Ahora, para eso, obviamente, uno tiene que comulgar principios, valores, desarrollarlos, ¿no es cierto? Creer en esto, ¿no? Si no, a ver, un hombre dice no puede gestionar una organización si no puede gobernar sus emociones, si no se puede gobernar a sí mismo. Esa es otra frase del libro que es interesante, ¿no? A veces yo quiero liderar al otro y no me puedo liderar a mí mismo. Es algo que tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, le pido al otro lo que yo no puedo hacer por mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo liderar una organización? ¿Cómo puedo que las cosas mejoren si yo no mejoro, ¿no? Si yo no soy ejemplo, si no puedo gobernarme a mí mismo, ¿no? Eso es un tema importante también, ¿no? Bueno, vamos. Acá hay una pregunta más. Vamos a hacer un par de preguntitas más. ¿Se puede construir un líder? ¿Qué les parece a ustedes? Tema también del texto, ¿no? Totalmente. En los últimos capítulos está la parte técnica de administración, ¿no? Pero toda la narración tiene estas pinceladas, ¿no? De cosas así. ¿Se puede construir un líder? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede fabricar? Esto está en relación con si nace, se hace, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, No sé si se pueda construir, pero tal vez sí aprender. claro, sí. Se puede, se puede. Bien. ¿Y cómo se hace para construir un líder? Yo creo que creo. no. No, Habla. nada, yo iba a decir que yo creo que en realidad no se puede construir un líder desde cero en todos los casos, porque no todo el mundo tiene las cualidades o temperamentos o rasgos de personalidad eh, que quizás son necesarios para poder ser un líder. Quizás en algunas personas se las puede orientar o dar herramientas o mejorar, pero yo creo que uno debe ya venir con determinadas cualidades incorporadas. eh, Básicamente eso. Yo soy creyente también de que líder se nace, no se hace. Uno puede tener la postura de líder en base a lo que le inculcan, en base a lo que aprende, a lo que entrena, a lo que se desarrolla. Pero también hay gente que es líder desde la emoción por encima de la razón y termina siendo más o igual de convincente que alguien que por ahí se prepara para ser líder. Como decías vos antes, mucha gente por ahí se cree líder por tener un cargo dentro de una jefatura, pero la impresión es que reman todos para esa persona no rema con el resto. Entonces, por más cargo jerárquico que haya, por más que él se predomine como líder, el liderazgo te lo da la respuesta sobre el trabajo de los demás. Sí, perdón, es que para mí, como dije hace un rato, también el líder, hay gente que tiene predisposición y se nace y se puede pulir a gente que por ahí no tiene las herramientas y demás. Creo que más allá de esto de la jefatura, ¿no? No sé, yo tengo un cargo, puedo no ser líder y puede ser otra persona el líder del equipo, eso no tiene nada que ver. Creo que liderazgo no, nacemos, podemos pulirnos, se puede pulir, se le puede dar las herramientas a una persona
pero por ahí con esas herramientas no hace nada, decide no hacer nada o no las toma. Hay gente que no se ve o no se reconoce como líder o como jefe. A ver, vamos a aclarar un poquito, o por lo menos voy a tratar de sumar algo más. Recuerden ustedes, y lo deberían tener claro, digamos, cuando hablamos, los libros, los capítulos hablan de las teorías del liderazgo y la motivación. Lean Robbins, ¿no es cierto? Todo eso ahí ustedes van a ver que incluso, ¿no es cierto?, los gerentes, dice, digamos, en los libros estos, ¿no es cierto?, hay, digamos, una función que cumple el gerente, ¿no es cierto?, que es hacer de portavoz, hacer de líder, ¿no es cierto? Entonces son funciones, ¿no es cierto? Es decir, son roles que hay que desempeñar. Entonces, el liderazgo es un rol. Es un rol que uno, digamos, asume o no asume. Si yo puedo ponerme en líder o no. ¿Qué significa eso? Que puedo asumir las responsabilidades de liderar o no. Después, puedo tener más o menos cualidades que otro. Podría, digamos, a ver, quizás ser más carismático, ¿no es cierto? El carisma es algo, digamos, es bastante difícil, ¿no es cierto? Porque también el carisma se trabaja mucho, ¿no es cierto? Se trabaja, los políticos trabajan mucho eso, ¿no es cierto? De cómo expresarse y de cómo hablar y de cómo actuar, porque imagínense que tienen que influir en el resto, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que la naturaleza te da algunos elementos, ¿no es cierto? Hay algunos elementos, pero el liderazgo, digamos, en términos generales, también se puede aprender. Es decir, yo no necesito ser líder de masas, ¿se entiende? O sea, yo no necesito liderar un ejército para ir a la guerra, o liderar un país. Yo necesito, digamos, liderar un equipo de trabajo. Entonces, ¿puedo aprender a liderar? Sí. Puedo aprender a hacerlo, porque ¿cómo se construye un líder? Primero, dando el ejemplo, ¿no? Digamos, hay algunos que se llaman líderes de servicio, ¿no es cierto? Está el líder, digamos, el líder directivo y el líder de servicio, ¿no? Aquel que dice, tráigame esto, hagan acá, salgan allá, hagan esto, ¿no? Y el de servicio que dice, bueno, a ver, vos qué necesitas para hacer mejor tu trabajo, yo te voy a apoyar, te voy a orientar. Entonces, el liderazgo es un rol, ¿sí? Se asume o no se asume, pero la posibilidad de aprender a liderar está, porque de hecho, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos estudiando el liderazgo, ¿no? Y estamos viendo cuáles son las características, digamos, que nos pueden, digamos, colocar en ese rol y con el cual nosotros podemos hacerlo bien. Si nosotros somos constantes, somos ejemplos siempre, ¿no es cierto? Si somos serviciales, si somos productivos, o sea, hay una cantidad de cuestiones, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos pueden, digamos, dar, digamos, la posibilidad de ejercer ese rol y de hacerlo bien en un equipo de trabajo. De ahí a que podamos conducir masas, ¿no es cierto?, y convencer a millones de personas, puede que haya una distancia, ¿no es cierto?, porque, digamos, eso, ahí entra a jugar lo carismático, ¿no es cierto?, pero un equipo de trabajo, digamos, puedo. Y de hecho, en un equipo no tan solo hay un líder, ¿no? Hay varios, muchas veces. ¿Por qué? Alguno se baja y sube el otro, ¿no es cierto?, para agarrar a otro el volante, porque no solamente es un líder, ¿no?, sino que, e incluso de hecho, en un equipo, quizás todos sean líderes y cada uno asuma un rol, ¿no es cierto?, o asuma ese rol en diferentes momentos o situaciones particulares, ¿no? Porque es esto de confiar. Imagínense que un equipo de trabajo hay interdependencia, hay relaciones, digamos, interpersonales, ¿no es cierto? Es decir, hay una interdependencia, dependemos unos de otros. Digamos, en un grupo no. Entonces, si yo dependo de otro, en algún momento ese otro es el que va a tirar del trineo y va a tener que ir para atrás para que otro tire del trineo, ¿no? Estamos hablando de equipo de trabajo, que es un concepto muy importante, ¿no? Porque muchas veces se habla de equipo y no está bien definido y no sabemos bien qué es, ¿no? Entonces, cuando hay equipo de trabajo, la suerte de todos depende de todos. Entonces, alguno va a liderar en algún momento y en otro va a liderar otro, ¿no?
Es decir, que podemos aprender esto del rol, sí, lo podemos aprender, no podemos construir. Deme un segundo, por favor. Seguimos. Entonces, podemos construir, creo que sí, que nosotros podemos mejorar nuestras cualidades, podemos aprender a comunicar, podemos aprender gestos, podemos estudiar, digamos, mejorar nuestra dicción, nuestra oratoria, ¿no es cierto? Nuestros movimientos, todo eso, ¿podemos aprenderlo? Tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, y también podemos mejorar nuestras conductas, ¿no? O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el carácter, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas, ¿no es cierto?, que podemos mejorarlas. La genética, digamos, esa viene con nosotros, pero después toda la conducta social la podemos rever y la podemos aprender. ¿Qué les parece? ¿Puedo acotar una cosita volviendo a lo de líder se nace o se hace? Es solo una experiencia mía, y es que vi que hay personas, es decir, dentro de donde estoy trabajando, es que hay personas que son, por ejemplo, tienden a ser introvertidas, ¿no? Y hay una tendencia de que se cree que las personas extrovertidas tienden a ser muchos mejores liderando, ¿no? Es decir, la sociedad misma acepta más a los extrovertidos que a los introvertidos, ¿no? Y yo creo que, de cierta manera, el liderazgo, uno mismo tiene que encontrar las herramientas las cuales uno mismo es bueno, ¿no? No todos van a liderar de la misma forma, no todos van a tener una voz imponente, y no por eso van a ser malos líderes. Uno va a encontrar la forma en la cual va a poder liderar un grupo de trabajo. Es decir, hay líderes que son buenos en un cierto grupo, pero en otros que lamentablemente no lo van a hacer, porque hablando si son natos, ¿no? Líderes natos, porque tiene que ver también con un criterio que se va a adoptar de la persona en base al aprendizaje que tuvo. Quería acotar eso. No sé si está bien o está mal, pero es una experiencia que tuve, porque tuve chicos que dicen, no puedo ser líder porque no tengo una voz muy fuerte, ¿no? Y para mí es irrelevante, ¿no? Es decir, no es el determinante, puede ser una herramienta, pero al fin y al cabo uno trabaja su forma de ser para asumir ese rol. Por supuesto, por eso, digamos, reitero que uno puede mejorar un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, para ser mejor o cumplir mejor con el rol. De hecho, si van a los principios de la materia, van a ver que las primeras teorías, las teorías de los rasgos, ¿no es cierto?, se estudiaban para saber si los líderes eran rubios, altos, de ojos azules, ¿no es cierto?, musculosos, qué sé yo, atractivos, y después se encontraban con Jack Welch y con muchos otros tipos, con Gandhi, ¿no es cierto?, que era un tipo esmirriadito, chiquito, ¿no es cierto?, que no era insignificante, o la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía nada que ver con esos estereotipos, y sin embargo, digamos, pucha, si eran líderes, ¿no? Entonces lideraban con el ejemplo, ¿no? Y quizás ni siquiera se proponían serlo, pero, digamos, sus ejemplos y sus conductas hacían que la gente lo siga. Por esto, fíjense, ¿no? Acá es algo muy importante, esto que estamos marcando acá, que se marca en el texto. El liderazgo, de alguna manera, es percepción social. Si yo lo proceso de manera afectiva y cognitiva, si de alguna manera estoy reconociendo en el otro eso, es lo que me pasa a mí con el otro.
yo al otro lo reconozco como líder o no. Qué sé yo, para algunos, qué sé yo, Maradona era un líder y para otros Maradona era un asco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Que uno reconocían en esa persona, digamos, le generaba una percepción social, ¿no es cierto? Digamos, un acercamiento afectivo, ¿no es cierto? De alguna forma tenía una conexión y otros no les hacía absolutamente nada. Entonces, por eso también es importante lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, nosotros reconocemos en el otro, de acuerdo a un montón de cuestiones, ¿no? Porque también el líder es representación. ¿Me representa esa persona a mí o no? Por eso reitero, hay líderes positivos y negativos. En la política hay muchos líderes, por ejemplo, que representan personas que no son muy honestas, que digamos, ¿no? Sin embargo, tienen muchos seguidores y bueno, de alguna manera los representa, ¿no es cierto? Es decir, uno los escoge porque ahí están los valores y principios que yo comparto con él. Y si serán turbios, pero son los que yo tengo y son los que tiene el otro. Entonces ahí hay una simbiosis, hay una conexión. Por eso se dice que hay percepción social, ¿no? Y que uno procesa de manera afectiva y cognitiva, ¿no es cierto? O sea, nos producen agrado o desagrado, y si nos produce agrado, vamos, ¿no es cierto? Es decir, y muchos, cuando se les pregunta por qué, digamos, por qué siguen, si uno trata de desgranar a esa persona, ¿no es cierto? Se le hace difícil incluso a esa persona responder, ¿no es cierto? Porque no puede responder desde la lógica, responde del corazón, de lo afectivo, ¿no? Bien. Esto también está en los últimos capítulos, se los recomiendo que lo analicen, ¿no es cierto? Tiene que ver con las cuestiones del cambio, ¿no es cierto? ¿Qué nos produce el cambio? Vamos a cerrar con este tema. Acá me voy a quedar con dos frases, porque bueno, podemos estar toda la noche con esto, porque hay mucha herramienta para cortar. Pero hay dos cosas que con las cuales quiero cerrar esto. Por supuesto que los dejo, obviamente que tienen mi mail y mi contacto por si alguno va leyendo, no sé si alguna vez, ahora que viene el verano, qué sé yo, quiere ir leyendo y tiene algunas dudas o quiere compartir profesionalmente cosas conmigo, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, dudas o lo que sea, o y pareceres o lo que sea, obviamente que por supuesto los invito, ¿no? Dos temas más y cerramos con esto. ¿Qué les parece esa frase? A ver, ¿quién me la interpreta? Solo puedes controlar la fuerza del liderazgo dentro de los principios del liderazgo. Una frase muy importante del libro, ¿no? Solo se puede controlar la fuerza del liderazgo dentro de los principios del liderazgo. Es bastante compleja, pero a ver qué idea tienen sobre eso. Está difícil, ¿no? Imaginen, digamos, por un momento que vamos a dar un ejemplo. Imaginen por un momento que usted... Dale, Sí. Yo, no sé, pienso que habla un poco de, como venimos diciendo, que un líder debe tener principios y valores y debe liderar con el ejemplo. Entonces, creo que de ahí parte un poco, me parece, ¿no? Lo que pienso esta frase, ¿no? De solo se puede cambiar la forma de liderar si uno cambia capaz esos principios o cambia la forma de ver. Creo que tiene que ver un poco de eso, si es lo que yo creo, no sé. ¿Estás por ahí? Quiero darles un ejemplo. Sí. A ver, vamos a suponer que ustedes, digamos, ustedes son, digamos, líderes de un equipo de trabajo en una empresa y que tienen una afinidad muy importante con
sus subordinados, ¿no? Y que, digamos, han aprendido, digamos, a convivir y tienen muy buena relación y que todo lo que ustedes han sembrado en ese equipo, la gente lo ha considerado, lo ha tomado, ¿no? Entonces, digamos, viene el gerente y dice, este tipo no me gusta, tiene mucha ascendencia con la gente, esta gente está yendo para un lado que a mí no me gusta, es muy cooperativa, qué sé yo, es muy, digamos, qué sé yo, no sé, a ver, se queda, no sé, es demasiado detallista, digo, no me gusta, entonces a este tipo lo voy a rajar, ¿no? Porque no me gusta cómo está conduciendo el área. Entonces agarro y los rajo. ¿Qué pasa con ese equipo de trabajo? Digamos, ¿cambiaría la conducta, digamos, a partir de que yo raje al líder, digamos, o a la persona que está ejerciendo el rol de liderazgo? O sea, ¿cambiaría, digamos, la forma de pensar, de sentir, de idear, digamos? ¿Cambiaría el ideal de ese equipo, digamos, porque agarro al referente y lo corro, lo saco de la empresa? Para mí no. No. No, para mí tampoco. Para No, mí sí. Vuelvo a repetir lo que le dije al principio. No le pueden quitar lo que son ustedes. Es decir, ustedes podrán modificar ciertas conductas porque se los pedirá el director, pero en el fondo van a seguir pensando y sintiendo lo mismo. ¿Sí? Es decir, van a ser menos honestos, nada más, intelectualmente. Pero van a seguir pensando y sintiendo lo mismo. Entonces, se puede controlar la fuerza del liderazgo dentro de los principios del liderazgo. Lo que les quiero decir con esto es que, digamos, las modificaciones, digamos, de estos temas, digamos, pasan, digamos, dentro de este concepto. O sea, no podemos modificar, digamos, a partir de las jerarquías cosas que ya están preestablecidas. ¿Cómo hago para liquidar el cristianismo? ¿No? Si fuese así, diría, mira, lo más fácil, ¿sabes qué? Agarralo a Cristo, crucificalo, matalo, digamos, y enterralo, y con eso todos los seguidores se van a abrir y listo, te olvidate. ¿Qué problema hay? Digamos, con uno liquidás a todos los demás. Si fuese tan simple, hoy, digamos, no existirían las iglesias, ¿no es cierto? Y Cristo no hubiese vivido tantos y tantos años, qué sé yo, etcétera, ¿no? Es decir, no se puede matar las ideas, los ideales, los valores, los principios. El líder lo que hace es ponerlos arriba de la mesa, compartirlos, mostrar un camino, un sendero, ¿no? Un ideal, una forma de ser, una forma de hacer. Entonces, el resto de la gente, digamos, el resto de la gente, cuando lo asume, ¿no es cierto?, y lo agarra eso, podrá después, digamos, cambiar un poquito la conducta, pero su pensamiento y sus ideas no van a cambiar. Es decir, no van a poder cambiar a las personas. Matando al líder, no matan a los seguidores. ¿Se entiende, no? La idea. Entonces, yo quiero cambiar algo, lo tengo que cambiar dentro del contexto del liderazgo. Es decir, dentro de esta idea fuerza, tengo que cambiar patrones culturales, conductas, pero, digamos, superando estas cuestiones, ¿no es cierto? Quizás mejorando, ¿no es cierto? Haciendo otras cosas, pero no, digamos, no cortándole la cabeza a un líder, ¿no? Voy a cambiar situaciones. Muchas veces estas cosas que yo les comento son soluciones rápidas que pasan en las organizaciones, ¿no? Este tipo me molesta o influye en este grupo, ¿no es cierto? Y lo saco. Con eso ya está, ya desactivé. La gente sigue pensando lo mismo. O sea, no es que desactivaste, ¿no? O sea, si fuese esto tan sencillo, ¿no es cierto? Liquidando, digamos, una persona, digamos, podríamos resolver la conducta de todos los demás. Se ve mucho en política esto, ¿no? Cuando uno dice, no, pará, si liquidamos a tal o cual, si liquidamos a Ramírez o a Pérez, se terminó, muerto el perro, se acabó la rabia. Mirá que hay muchos otros Ramírez
queriendo hacer de Ramírez, ¿sí? Hay muchos otros que están en la fila buscando ser ese Ramírez. O sea que si liquidás a este, después vas a tener que liquidar a todos los que vienen detrás. Porque todos esos ya mamaron de este primero y ya tienen esa conducta arraigada. Entonces no vas a liquidar al liderazgo fuera del concepto y de las ideas y los principios del liderazgo, ¿no? Se te va a hacer muy difícil. ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? Sí, es porque sus valores, básicamente, ¿no? Claro. Sus principios y valores, que es lo que va a perdurar siempre. Fíjense, ¿no? Que acá, digamos, el sistema de retroalimentación del liderazgo, que estamos viendo eso, que está en el libro, ¿no? Obviamente dicen valores personales, valores de equipo, valores corporativos. Entonces tenemos un sistema de alimentación que es ¿no? Acá, en los últimos capítulos, cuando el equipo, ¿no es cierto?, que vuelve de ese viaje, el jefe dice, bueno, a ver, vamos a ver qué aprendimos de toda esta historia que vivimos, ¿no? Y empezamos a revisar estos temas, ¿no? Entonces acá sale esta idea, ¿no? Hay cualidades que tienen que ver con el carisma, esta es una cualidad importante, ¿no? Después tenemos cuestiones personales comunes y conocimientos técnicos, porque mucho también, digamos, de los elementos que yo puedo utilizar para liderar es mi experiencia, mi capacidad, mis conocimientos. La gente muchas veces se rinde hacia el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, todo esto genera poder de influencia. Y por supuesto, esto son atributos reforzadores que generan confianza y que marcan el camino, ¿no es cierto? Entonces, a medida que yo voy, digamos, teniendo logros, esa visión, ¿no es cierto?, esa visión que el líder traslada se va reforzando. Los logros van reforzando la visión, ¿no es cierto?, lo va haciendo cada vez más fuerte, más impermeable al resto de las cosas. Por supuesto que hay que tener cuidado con la cuestión soberbia, ¿no?, que no se haga un círculo vicioso, ¿no? Es decir, la soberbia, digamos, es un concepto muy complicado, ¿no es cierto?, porque es un límite muy delgado que hay entre la seguridad interior, ¿no es cierto?, la seguridad interior y esto que creerlo que lo sabemos todo y que somos nosotros seres superiores, ¿no? O sea, hay un límite muy delgado entre convencimiento, convicción, ¿no es cierto?, seguridad interior y soberbia, digamos, hay un hilo muy delgadito, ¿no? Entonces, uno puede pasarse de creérsela, de ser seguro interiormente a creer que se la sabe toda, ¿no? Entonces eso ahí aparece la soberbia y eso ahí genera un círculo vicioso, ¿no? Pero si esto está controlado, ¿no es cierto?, porque recuerden ustedes que el líder genera poder, ¿no? Porque si todos te siguen, ¿no es cierto?, genera poder. En las empresas van a ver que hay un jefe que está ahí, gana mucho porque está sentado en la silla, pero a nadie le pregunta, nadie lo come solo el tipo, ¿no es cierto? Y todos van con José, porque José, el tipo es el que sabe, el tipo nos ayuda. O sea, entonces, hay poder que se genera a partir del liderazgo, ¿no? Entonces, ese poder de influencia puede ser un círculo virtuoso o puede ser vicioso si aparece la soberbia, ¿no? Lo último, digamos, que quiero de hablar son de los movimientos del líder, ¿no? De los 6 movimientos del líder que también lo destaco en el libro. Con esto cerramos el tema acá. Los movimientos son hacia adelante, o sea, fíjense que, digamos, los líderes positivos, ¿no?, los líderes transformacionales, positivos, ¿qué es lo que hacen? De alguna forma, digamos, marcan un norte, ¿no? Saben que hay un camino que hay que ir recorriendo y es el pastor, ¿no es cierto?, de las ovejas, va para adelante. También, digamos, puede ir detrás. ¿Qué es ir detrás de las ovejas, ¿no?, concretamente? ¿Qué es ir detrás del equipo, ¿no?, y no adelante del equipo? ¿Qué representa eso como concepto? Me la voy a hacer un poco, pero yo creo que dentro de las organizaciones, al menos, hay como un sublíder que es el que se encarga de acompañar. No sé si te referirás a eso, a la persona que acompaña al líder, que sería el que lo auxilia. No sé si te estás refiriendo a eso o... En realidad es el empowerment, ¿no?, de alguna forma. Acá lo dice.
lo marca, digamos, en el libro está esta parte, ¿no? Que dice los 6 movimientos del líder. Hacia adelante yo marco el norte, ¿no es cierto? Digo, pues este es el camino, ¿no? El líder siempre es el que abre caminos, ¿no es cierto? De hecho, con el ejemplo, con lo que sea, ¿no? Con la visión, por ejemplo, los líderes empresariales, ¿no? Hay que ir por acá, hay que hacer chapitas color verde, pero sí, hay que hacer chapitas color verde, con esto, y entonces se hacen chapitas color verde y la empresa crece, bueno, a ver, tiene una visión, tiene una idea, tiene un norte, hay que ir para allá, pero el estar detrás del rebaño significa empoderar a la gente, que la gente tome decisiones, que no dependa solamente del líder, sino que la gente se pueda también autoconducir, que tome riesgos, que tome decisiones. Como líder, yo lo mejor que puedo hacer, dejar otros líderes, ¿no? Ese es el liderazgo transformacional, es decir, dejar tipos mejores que yo, preparados para mañana. Entonces yo los empujo a que tomen decisiones, a que tomen riesgos, a que se equivoquen, a que se manejen por sí mismos, porque yo voy a estar para tratar de que ese rebaño no se descarrile, ¿no es cierto? Es decir, voy a estar a los costados, por ejemplo, ¿no? Cuidándolos, ¿no? Manteniéndolos dentro de las reglas, como decíamos, ¿no es cierto?, del equipo, que no se desbanden, ¿no es cierto?, que se manejen, que sean los más productivos posible, ¿no es cierto?, que no haya conflictos, no haya roces. Yo voy a estar cuidándolos. Por eso los movimientos son hacia adelante, es ir detrás, es ir a los costados y también es ir en el medio. ¿Por qué es ir en el medio? Esto es muy importante, ¿no? Y es algo que muchas veces se le reclama a los líderes políticos. ¿Vieron cuando se les dice estos están alejados de la gente? ¿Qué significa estar en el medio? Mezclarse. Es decir, es ser uno más, ayudar a los miembros, y eso me sirve a mí para estar actualizado de lo que piensan, sienten, quieren, conocen, tienen miedo, etc. Porque de eso me nutro yo para mejorar ese norte, mejorar ese camino. Entonces, estar en el medio es otro movimiento. Ahí tenemos 4, ¿no es cierto? Adelante, detrás, en medio y a los costados. Estar debajo, ¿no?, del rebaño es dar el ejemplo. Es decir, para dar el ejemplo, ¿no es cierto?, no tan solo debo, digamos, ser uno más, sino, digamos, debo ser el primero, ¿no? Es decir, si les pido compromiso, tengo que ser el primero en comprometerme. Si les pido trabajo, debo ser el primero en trabajar. Si les pido transpiración, debo ser el primero en transpirar. Entonces, eso sería la figura debajo, ¿no? Dar el ejemplo. Y el último movimiento, el sexto, es ir por arriba. Por arriba es la capacidad de intuición, ¿no es cierto? Es decir, guiar, velar por la marcha del equipo. Es decir, cuando yo estoy por arriba, lo que estoy mirando es qué hay en esa visión que yo marqué. Porque en esa visión, digamos, no es un camino lineal y fácil, ¿no es cierto? Va a haber, por supuesto, escombros, va a haber rocas, va a haber problemas, y por allí yo tenga que cambiar y desviarme del camino, ¿no es cierto? Y buscar nuevas alternativas. Y por ahí la gente me va a porfiar y por ahí la gente va a desconfiar, pero yo necesito, ¿no es cierto?, tener esa visión satelital, esa visión de 360 para saber si tengo que cambiar un poquito el rumbo, mover el timón y volver o no, ¿no? Entonces, esos son los 6 movimientos, digamos, por lo menos que yo detecté de los líderes, ¿no?, que está plasmado también en el trabajo editorial. Y son elementos de la práctica, ¿no? No es de la teoría, sino de lo que uno va recogiendo cuando va trabajando, cuando va siendo director, jefe, etcétera, etcétera, compañero de trabajo, ¿no? Te va marcando estas cuestiones. Bueno, con esto cerramos, digamos, el capítulo. Si un líder nace o se nace, fíjense que hay todavía, a pesar de todo y a pesar de que decimos que podemos construirnos, que podemos mejorarnos para ejercer ese rol, vuelvo a repetir, el líder no es un marciano, no son tipos diferentes que comen semilla de girasol, ¿no es cierto?, y nosotros comemos carne. O sea, a ver, somos nosotros ejerciendo el rol. A algunos el rol nos queda grande, a otros les queda chico, otros lo aceptan, otros no lo aceptan, otros no están preparados, otros están muy bien preparados, ¿no? Es un rol, ¿sí? Ahora, el carisma es lo que desbalancea estos temas y que nos hace dudar muchas veces, ¿no?
ese algo, esa mística que tiene, ¿no es cierto?, esa persona, ¿no es cierto?, que no sé por qué, me hace que yo vaya y le pongan follow up, ¿no es cierto?, lo siga, ¿no? Vaya a saber por qué, ¿no? Entonces, esa conexión, digamos, es lo que hace muchas veces especiales a algunas personas, ¿no? Entonces, algunos dicen que carece de apoyo científico, más allá de tantas teorías que se han dicho, ¿no es cierto?, y que es parte del lenguaje popular, ¿no? A mi modo de ver, y como lo definí, para mí el líder es un alquimista emocional, ¿no? Maneja las emociones, ¿no? Percibe oportunidades creativas, innovadoras, a través de la emoción de la gente, ¿cierto? Tiene inteligencia social, por supuesto, ¿no es cierto? Porque eso le permite manejar los egos de los miembros del grupo. O sea, alguien que quiera ser director de algo, o que quiera ser jefe de algo, gerente de algo, dueño de algo, o maneje un grupo, ¿no es cierto?, tiene que saber manejar los egos de sus dirigidos, ¿no es cierto?, y tener inteligencia social, ¿no? Esta inteligencia, digamos, de saber cómo manejarse con la gente, saber conducir estados afectivos, y ser, digamos, por supuesto, considerarse altamente eficaz, capaz de lograr un desempeño superior al promedio, ¿no? Y por supuesto, para solidificar esto, el respeto por lo demás, ¿no es cierto? Y por supuesto, digamos, ser fiel a tu principio y tus convicciones, ¿no es cierto? Saber trazar una estrategia para llegar a los logros y manejar el arte de la comunicación, ¿no es cierto? Y como dice acá, digamos, ¿qué les pareció el debate en el libro, ¿no? ¿Qué les pareció, digamos, el material o qué les parece el tema, ¿no? Si les resultó algo de interés, cómo lo vieron, o si les deja algo estas cosas, ¿no? Profe, a mí quería sumar a lo último que puso, que me quedó mucho del libro, es de sacar los prejuicios, ¿no? Porque sea en cualquier equipo de trabajo, tenemos un prejuicio de, sea bueno o sea malo, ¿no? Cualquiera de los dos son prejuicios del equipo, de los participantes. Y eso me quedó, que lo leí, me gustó mucho esa frase, más allá de que si viera mi libro está lleno de marcadores, porque hay un montón de frases que están buenas. A mí personalmente me gustó mucho el libro, el tema me gusta mucho. Creo que en muchos momentos de nuestras vidas nosotros tenemos que hacer líderes, como nuestro compañero que lidera grupos de chicos, yo también, o lidero grupos de chicas, o en el trabajo, o en la facultad, en algún equipo. En la familia muchas veces tenemos que tomar el control de alguna situación, y me parece un tema muy interesante, así que nada, gracias. No, gracias a ustedes. Son roles, chicos, son roles. A ver, hace un par de años atrás, esto es una intimidad que no sé para qué se las cuento, pero se las cuento igual. Yo tengo un muchacho de mi misma edad, era un odontólogo brillante, se le detectó una enfermedad terminal. La mujer, digamos, él era, digamos, la cabeza de la familia, y la mujer, digamos, era instrumentista, trabajaba con él, pero bueno, como él trabajaba, la mujer se dedicó, digamos, tenía 3 chicos, se dedicó a cuidar a los chicos y hacer otras tareas, digamos, apoyarlo en él con algunas cosas, pero no involucrarse tanto en la carrera. Ya ella, digamos, como que estaba dedicada a la casa, ¿no? Por decisión propia, ¿eh? No una cuestión de machismo ni nada que se le parezca. Decisión propia. Además tenía una casa grande con qué sé yo, pileta, pasto, todo eso, y bueno, entonces se dedicó a la casa. Este chico fallece, y entonces esta persona, digamos, su mujer, tiene que asumir el rol, no el rol de padre, porque el rol de padre uno no puede reemplazar al padre, pero tiene que asumir el rol de manejar la vida de 3 chicas adicionales, y además de lo que haces habitualmente, salir otra vez a trabajar y hacer un montón de cosas que antes las hacías, pero como no tenías demasiada necesidad y quisiste ir por otro lado, ahora tenés que volver. Es decir, y tenés que liderar otra vez tu vida, liderar la vida de tus hijas, ¿no es cierto? Y volverte a poner en campaña con un montón de cosas que hacía tiempo que no hacías. Y la vida es esto, o sea, es aceptar los roles o no, o sea, pero cuando aceptás el rol, que es lo más importante, porque todos somos líderes, todos somos, en mayor o en menor escala, somos líderes.
Es decir, porque, ¿qué pasa? El liderazgo es un rol, vuelvo a repetir. Yo lo asumo, lo puedo asumir, ¿sí? Algunos lo detestan y no les interesa, pero eso no quiere decir que no tengas por lo menos algunas capacidades para desarrollarlo, ¿no? Es decir, lo podés desarrollar. Ahora, cuando vos te toca por obligación o por lo que sea asumir el rol, lo importante de esto es saber que ese rol es difícil, no es fácil. O sea, no es ser el jefe, ¿no? Vuelvo a repetir, ojalá se fundan las dos funciones en una organización, ser jefe y ser líder, que se fundan las dos cosas, sería lo mejor, porque uno convence y conmueve, ¿no? Entonces, la gente no la tenés que obligar a que labure, porque va a estar contenta, porque te va a seguir y porque va a hacer las cosas por convicción y convencimiento, y no porque por obligación, ¿no? Pero estas cosas también se aprende a mejorar nuestra conducta, a ser mejor, a llegar más temprano se aprende, ¿no es cierto? A dar la palabra se aprende, a escuchar mejor se aprende, todas esas cosas se aprenden, ¿no? Reitero, hay diferentes categorías de roles. Hoy en el fútbol, ¿quién es el líder por excelencia del fútbol argentino? ¿Algún ejemplo? Messi. Bataglia. Yo soy de Boca también, pero tengo que reconocer que del otro lado Sí, hay un líder, ¿eh? Hay un Totalmente. líder Sí, sí. que dirige, digamos, es director técnico, que es Gallardo, ¿no es cierto?, que dirige, y tiene muchas de estas cosas, ¿no? Y el tipo tiene convicciones, fíjense que es muy interesante, aplicado al deporte, o al que le guste el deporte, ¿no es cierto? Que hay convicciones, hay ideas que a veces no se transan y a veces se pierden finales, a veces se pierden finales por jugar de una manera y por ser de una manera, ¿no? Porque son muchos más las que ganás que las que perdés. Es decir, por eso el liderazgo es una conducta, es una convicción, digamos, son principios y valores. Por eso yo decía al principio, ¿no? Recuerden ser fieles a ustedes mismos, porque si van a estar en una corporación que no les va a servir, o la cambian o se rajan, ¿no? Porque ahí van a ser infelices o no van a ser ustedes mismos. Y si su equipo de trabajo, ¿no es cierto?, está podrido, y ustedes son colaborativos, y los otros son competitivos, y ustedes son honestos, y los otros son deshonestos, la van a pasar mal. O cambian el equipo o se van, ¿no? Es un poco lo que les puedo dejar en términos generales. Reitero, esto es un debate, ¿no? Cada uno después va a tener que formar su camino, sus ideas, pero me pareció interesante, por eso les hinché los coquitos para que lo lean, para que lo trabajen, porque hay muchos elementos para formarse como un profesional, ¿no? Porque después van a tener que tomar decisiones. Estos ejemplos que les di, van a tener que tomar gente, muchas veces van a tener que despedir gente o que no lo quieran, van a tener dilemas, ¿no? Es decir, Juan o Pedro, los dos son excelentes tipos, padre de familia, geniales, buenos amigos, buenos laburantes, vienen los dos a la misma hora, se van a la misma hora, pero tengo que despedir a uno, no puedo hacer otra cosa. Y entonces tengo que optar entre dos cosas buenas. Por eso los líderes están envueltos en dilemas. No es fácil el rol, no es algo sencillo, ¿no? Por eso muchos no lo quieren asumir, no es que no estén preparados, no quieren ni siquiera prepararse, porque no es fácil ser líder, ¿no? Hay que dar, hay que digamos, hay que servir y hay que crear otros. Y muchas veces, como dice el libro, ni siquiera las gracias te van a dar, y de hecho el mérito se lo va a llevar otro, ¿no? Pero incluso hay que sentirse bien consigo mismo, ¿no? Es decir, ver que uno forma gente y que esa gente mañana va a ser futuras personas mejores que uno. Bueno, si eso uno tiene que sentir que lo hace feliz y es parte también de ser un líder positivo y transformacional, ¿sí? Vamos a cerrar acá porque mucho lo que queda de la clase de hoy la vamos a grabar, pero bueno, me parecía interesante, digamos, de tener este ida y vuelta, que quería que participen. Y bueno, lo quería hacer con un elemento que nos genere un poco de debate, ¿no? Si no es muy aburrido ir a lo tradicional, como les decía al principio, ¿no? Bueno, algo que acotar, quieren cerrar con algo, que unos minutos. Pareceres. Profe, ideas. le quería preguntar respecto a los grupos Sí. para el trabajo práctico.
Nosotros, por ejemplo, somos 2. ¿Nos podemos acoplar a otro grupo que sean 2 o algo así? ¿Por qué te vas a acoplar a otro si vos tenés ya un trabajo práctico empezado y el otro tiene un trabajo práctico empezado? No sé, pasa que nosotros somos 2 integrantes nada más. ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, o sea, podemos hacer porque falta, o sea, no, tenemos que hacer igual entre los 2. Y sí, y si son 5 y quedan 2 y queda uno, tiene que hacer, ese uno tiene que seguir. Listo. Porque ya tienen una primera parte entregada. Sí. Y bueno, tienen que completar, digamos, tienen que completar eso. Creo Bueno. que creo que no entendiste cuál es la razón de ser del trabajo práctico integrador. O sea, vos, cuando haces un trabajo práctico con una empresa, se supone que vos estás aplicando todos los conceptos que estás viendo acá, ¿no? Se supone, Profe, se supone, pero ¿no? pero pensé que a lo mejor iba, al ver que ya quedan 1 o 2 de todo el grupo, pensé que a lo mejor para el trabajo práctico, para el que viene, iba a integrar, o sea, iba a complementar a los que faltan, digamos. No sé, pensé A ver, nomás, pensé, igual es una opinión mía. no, pero digamos, a ver, Suposición, vamos a decir. es como si vos vas por un ramal y después parás el tren ahí y te subís a otro que va para otro lado. O sea, O vos sea, no, a otro lado no me voy, me tomo otro colectivo. venís, Eso sí me pasa, me bajo del tren y me voy en colectivo. venís trabajando un caso y tenés que Sí, acoplar lo que le falta a ese caso. Tenés que definir si la empresa que vos elegiste o la que eligieron sí. y lo que no están es sustentable, no es sustentable, o sea, aplicarle toda la segunda parte de la materia. Entonces, si vos te migrás a otro grupo, Ah, perdiste la mitad del trabajo que hiciste, porque la verdad que es como dejar algo por la mitad inconcluso. O sea, eso no tiene sentido eso. Este, bueno, está bien, me parece perfecto. Vale por la aclaración. bueno, ¿alguna duda más? Del libro me parece, es bueno, está copado el libro. Bueno. Sí, me pareció, como dijo, futurista. Bueno, digamos, a partir de una narración que, a ver, lo importante no es la narración o los personajes, sino, digamos, las experiencias y los conceptos que se van transmitiendo. Que digamos, uno lo puede hacer en forma lineal, ¿no es cierto? Yo podría, digamos, resumirlo y ponerlo en un libro convencional, pero creo que las historias son interesantes, digamos, para entender los conceptos más en profundidad. ¿Cómo se crece a partir de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el texto está dos personajes que son antagónicos y después terminan juntos, ¿no? Y que gracias a esas diferencias, por ejemplo, pasó en el relato, ¿no es cierto? Gracias a esas diferencias, uno pudo salvarle la vida al otro. Es decir, Sí, las diferencias muchas veces, digamos, se suman, ¿no es cierto? Y además es sano y saludable que existan en un grupo de trabajo, en un equipo, ¿no? Porque eso nos ayuda a crecer. Una cosa es tener diferencias, otra cosa es pensar diametralmente opuesto, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? O sea, son antagonismos que eso no lleva a ningún lado. Pero yo puedo tener diferencias con el otro y puedo dejarme convencer por el otro y yo puedo convencer al otro. Y eso es lo bueno que tiene, porque yo puedo aprender del otro y el otro puede aprender de mí. Si no hay diferencias y todos pensamos igual, digamos, ¿dónde está el crecimiento? Eso también está en el texto y me parece que está bueno aprovecharlo. ¿Alguna acotación adicional, chicos? No, solamente estuvo la verdad muy interesante todo lo que estuviste comentando, porque es algo que va a quedar para la vida en sí, ¿no? Independientemente de si sigamos la carrera o no, el rol del liderazgo se opta en todo tipo de contexto. Así que siempre va a ser una herramienta obligatoria, hasta te diría, para la vida en sí. Así que Es la así. verdad fue súper interesante. Bueno, recuerden, o administramos o vamos a ser administrados. O lideramos o nos van a liderar de alguna manera, ¿no? Entonces está bueno entender esto de los principios de liderazgo y cosas, conceptos que los van a utilizar. Digamos, no me cabe la menor duda que se les van a plantear obstáculos de diferente tipo y que ahí tienen que, en vez de tomar una solución sencilla, simplista, lineal, ¿no?
siempre conviene, digamos, profundizar, y para eso están las dudas y todas estas cosas, ¿no? Para eso planteamos, ¿no? No son certezas que yo les quiero sembrar, sino quizás más dudas, porque en definitiva van a ser sus valores, sus convicciones y sus principios lo que van a actuar al momento de tomar las decisiones, ¿no? Quizás esto les pueda ayudar como a tenerlas o a pasarlas más en limpio, más en claro. Bueno, entonces, repasemos. La próxima tenemos Guillermo Casarotti de Intisen Chamana, que es el CEO de la empresa, que va a charlar 1 hora sobre la gestión de la empresa, el emprendedorismo, todas estas cosas. Pueden ir pensándole preguntas para hacer, ¿no es cierto? También sería interesante que le pregunten cómo le fue en la pandemia, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Y la última hora vamos a hablar de sustentabilidad organizacional, ¿no? Ahí cerramos. Y yo en el medio, digamos, les voy a grabar clases complementarias, se las voy a subir de las unidades de comunicación y lo que quede de tomar decisiones que no llegamos a verlo hoy. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, espero que Muchas gracias, profe. que anden bien. Buenas Igualmente, noches. gracias. Haya sido Muchas la gracias. actividad hoy. Chao, chao. Igualmente, gracias.